Hola, bienvenidos a esta sesión del Foro de la Cultura 2023 que acoge el espacio Fundación Telefónica. El Foro de la Cultura empezó ayer y termina este domingo. Van a participar muchos pensadores muy interesantes, aunque la sesión más interesante, en mi opinión, es la de hoy, porque tenemos a dos personas muy importantes que ahora os introduciré. Primero, gracias a la Fundación Telefónica y también al Foro de la Cultura por invitarme a moderar esta conversación, lo que queda, que de seguro nos va a calar y que creo que cuando salgamos de aquí habremos aprendido, desde luego, cosas interesantes e importantes. Me presento muy brevemente. Yo coordino las entrevistas en el suplemento Ideas del País, que es el suplemento de pensamiento, y también coordino la publicación de ensayos en el suplemento y otras cosas. Y tenemos aquí a dos personas que son esenciales para entender la Francia de hoy, la Europa y el mundo también. Os voy a presentar primero a Boris Cyrulnik. Es neurólogo, psiquiatra, etólogo y psicoanalista. Es un convencido de la igualdad. Opina que antes de nacer los niños ya es muy importante la situación en la que está la madre y el padre para que el niño tenga una vida en igualdad, y dice que los 1000 primeros días de vida de un bebé son esenciales en este sentido. Y además es la persona que difundió el concepto de resiliencia aplicado a los humanos. Su padre, de origen ucranio, y su madre, de origen polaco, ambos eran judíos y, por desgracia, murieron a causa del régimen nazi. Y con 4 años y medio, Boris se encontró huérfano en Burdeos. ¿No está oyendo la conversación? Y vivió escondido 2 años en un piso, de los cuales un año estuvo bastante rato solo, como cuenta en su biografía, que se llama Me acuerdo, el exilio de la infancia. Una noche lo detuvieron, pero él, en lugar de fijarse en qué raro era que unos agentes detuvieran a un niño pequeño, se fijó en que los agentes era de noche, y los agentes llevaban gafas de sol. Y como el niño que era, lo que él pensó es: ¿por qué llevan gafas de sol? No van a ver nada. Luego los llevaron a una sinagoga en Burdeos con otros judíos para traer a los niños, les daban leche condensada y él decidió esconderse. Se escondió en los baños y logró que no se lo llevaran, logró escapar de una muerte segura. Y una enfermera lo ayudó a esconderse de nuevo. Luego vivió en casas de acogida hasta que acabó en casa de una tía, y ahí descubrió el amor familiar y ahí su vida cambió. Él se preguntaba: ¿por qué han hecho desaparecer a mis padres? ¿Por qué quieren matarme? No entendía el pobre nada. Y tardó 64 años en escribir su historia. Y voy a dejar de hablar porque, como no oye la conversación... Uy. ¿Pero hablo en francés y en español? No, habla directamente en francés. ¿Y la gente cómo entiende? Vale. Okay. Alors, Boris, j'ai raconté un peu ce... Entonces contaba un poco lo que usted cuenta en su biografía, y estaba contando que usted ha tardado 64 años para contar su historia, ¿no? 64, creo, antes de escribir su historia. Es escritor, es un colega, es popular periodista cultural del periódico Libération y era y es colaborador de Charlie Hebdo. El 7 de enero de 2015 fue uno de los supervivientes del terrible atentado de 2 hermanos yihadistas en el que murieron 12 personas. A él le destrozaron la mandíbula, pero lo dieron por muerto, por eso no lo remataron. Y tras pasar cerca de un año en un hospital y sufrir muchas intervenciones, se recuperó. El relato de esos momentos, que escribió en un libro que se llama Le Lambeau, el colgajo,
son una lección de sinceridad que emociona a todo el que lo lee. Dice, todo se volvió a la vez brumoso, preciso y desbalazado. Y también dice que si intento encontrar las palabras para relatar el momento del atentado, en cuanto las encuentro, las vuelvo a perder. Vargas Llosa escribió hace unos años, que cuando un amigo le dijo que había recuperado la mandíbula, tembló de la emoción y de la alegría. Y empiezo, je commence avec les questions. Una pregunta. ¿Puedo hacer las preguntas en francés entonces? Ok. Estas dos personas son víctimas y testigos del odio más atroz. Han conocido lo peor del alma de los hombres. Tenemos suerte porque están ambos hoy con nosotros aquí y podemos hacerles preguntas. Entonces quería preguntarles primero si me puede describir de qué tipo de odio usted ha sido la víctima. Para empezar, esa es la primera pregunta. Entonces, yo no uso la palabra víctima porque la palabra víctima es para los juristas y yo soy psicólogo. Entonces yo empleo la palabra herido porque hay una vía terapéutica posible. Podemos curar a la gente a la que ha sido herida por el odio. El odio que mi familia sufrió porque mi familia desapareció durante la Shoah, durante el Holocausto. A mí me detuvieron con 6 años. La policía francesa asociada con el ejército alemán me detuvo y el odio que yo vi es lo que llamo el odio frío. Es decir, que la Gestapo francesa quería matarme sin odio caliente. Eso es cuando uno pierde la cabeza y está lleno de rabia. Ahí era un odio helado, estaba escrito, el orden había llegado, me podían matar, como mataron a mi familia, pero sin mostrar odio. Porque la tecnología permitía controlar el odio y el odio es una pasión como el amor y solemos pasar de uno al otro. Entonces el odio, esta palabra, pues era un odio técnico, frío, había que ejecutar órdenes sin pasión, haciendo el trabajo del día a día. Y el odio de estereotipos es un odio caliente, queremos destruir a los demás, está más cerca a la rabia. Yo lo que sufrí era odio helado de un funcionario de Estado que podía matar a cientos de decenas de personas sin ninguna culpabilidad. Y acabo de citar Ana Arendt cuando vio a Hashbaz en Jerusalén. Gracias. Y ahora para seguir con lo que estaba diciendo Boris, yo también considero que el término de víctimas, pues yo lo aplico solo con razones jurídicas, cuando hay derechos que tengo como víctima. Para el resto intento no utilizar este término, esta acepción. También para razones a lo mejor no de estilo, sino de contenerse y de pudor también, de alguna manera. No quiero que este término tenga consecuencias en toda mi vida y en todas las vidas de la gente que me conoce, entonces lo reservo para eso. Y para lo demás, pues sí, soy un herido, un accidentado, porque sufrí un accidente de trabajo.
pues así se determinan las cosas, es derecho laboral. Y para volver a la cuestión del odio, pues Boris hablaba del odio frío de los funcionarios del Estado francés que actuaban con un entusiasmo ideológico o ni siquiera ideológico bajo los órdenes de los alemanes. Por parte de los dos hermanos Kouachi que entraron en el edificio de Charlie Hebdo, era odio frío también, porque no era caliente, no es como dos personas que están discutiendo en un bar y discuten de manera violenta. Era algo premeditado, a lo mejor no era odio ardiente, era odio caliente a lo mejor. Tenían las armas, sí, bueno, hay muchas cosas que no sabemos algunas cosas que hemos aprendido por parte de terroristas de Daesh, que eran bastante fríos porque tenían un programa de liquidación de un cierto número de personas que matan como Charlie porque representan símbolos. El problema es que detrás de los símbolos hay hombres, personas. Y los hermanos Kouachi probablemente, y digo muy probablemente porque yo no estoy en su cabeza y ahora están muertos desde hace bastante tiempo, actuaban como una herramienta de este programa ideológico y también con un sentimiento de violencia, de indignación en contra de un periódico que seguramente nunca habían leído y que representaba la esencia del blasfemio. Y estas dos personas con Kalashnikov entraron ahí y para decir que mataban a un símbolo, a personas detrás de ese símbolo, cuando salieron del edificio no dijeron que habían matado a la gente de Charlie, a los empleados de Charlie, no dijeron que habían matado a Charlie, confundían el símbolo y las personas, y ahí habló al lado del psiquiatra. A lo mejor no es el signo de una psicosis, pero estamos ahí cerca, porque la realidad era la vida de las personas que estaban en una conferencia de redacción, en donde estaba yo, estábamos hablando de muchas cosas, como se habla en un periódico, y pues hubo personas que entraron y que mataron el símbolo, pero que confundieron y mataron a los hombres detrás del símbolo. También explica la violencia extrema del acto y también la violencia que han sentido los supervivientes y los que no han sido heridos, porque han tenido la impresión y en mi libro intenté describirlo, porque sabéis que Charlie es un periódico de dibujo, de caricaturas, y ellos también de repente eran una caricatura también, muy simbólico, y nosotros pues fuimos las víctimas, los objetivos. Muchas gracias. Gracias. Ahora ha cambiado mucho porque ha pasado el tiempo y voy a empezar ahora por Boris, señor Cyrulnik. El compañero de su tía en un momento le ayudó a ver la vida de otra manera. Así es, ¿no? Sí, es así. Yo muchas veces digo algo que sorprende a las personas. Es que he sufrido más de la posguerra que de la guerra. Porque durante la guerra el mundo estaba dividido entre los que me protegían, los justos, los cristianos, los que para mí eran protección, seguridad, bondad, y dividido con los que me querían matar, la Gestapo y el nazismo. Y digo el nazismo, no los alemanes, porque entre los soldados ya había algunos que guardaban su libertad interior y que no se dejaban llevar por el odio.
pero creo que cuando estuve en la sinagoga de Burdeos, que se había convertido en cárcel, todas las noches soldados venían a sentarse a mi lado, no hablaban francés y me enseñaban fotos y con sus gestos yo entendía que me parecía a su niño. Y venía a hablarme porque yo le recordaba a su niño, eran relaciones humanas, no eran ya relaciones de caricaturas como bien ha analizado usted ahora. Ahora eran relaciones humanas. Yo le recordaba a su hijo y venía a hablarme de su hijo y yo entendía que teníamos la misma edad y que éramos muy cercanos. Entonces, pues hacía la distinción entre los que se sometían a las caricaturas, al lenguaje totalitario, suelen ser lo mismo. Ese lenguaje totalitario con los eslóganes y las imágenes, si uno quiere dejar de pensar, hay que articular eslóganes, lemas. Y si uno quiere pensar, tiene que decir yo pienso, yo me equivoco, decirme algo, explícanme algo, y ahí hay una emoción. Entonces los lemas está bien para dejar el pensamiento y efectivamente los yihadistas recitan algo, no hay reflexión. En el punto de inicio sí, los que gobiernan tienen pensamientos, un programa que llevar a cabo, pero los demás son herramientas y estas herramientas no piensan. Entonces, bueno, estoy muy contento con mi respuesta, pero no sé si he contestado a la pregunta. Le preguntaba sobre la compañía de su tía. Bien, después de la guerra, la hermana de mi madre se encontró conmigo al final de la guerra y vivía con un hombre que me ha ayudado mucho, que quise mucho, que me ayudó mucho a reconstruirme porque era un científico y yo pensé, si hay que encontrar su libertad, hay que saber para... Y él jugaba al rugby, así que dije yo, cuando sea mayor, jugaré al rugby y de esta manera estoy seguro de que encontraré la felicidad. Y así que este hombre me ayudó mucho a me dio seguridad, lo que llamamos en psicología, me dio un modelo identificativo. Es decir, que seré como yo cuando sea mayor. Él fue este modelo. Para ti, Philip, creo que fue el personal sanitario del hospital fue muy importante, ¿verdad? Aquí voy a aprovechar lo que decía Boris. Para mí, el periodo más difícil no fue el primer mes en el hospital, que fue naturalmente lo más difícil. Como se dice en español, yo estaba entre dos mundos porque bajaba al quirófano cada 4 o 5 días. Era una época muy, muy difícil con anestesias generales. Fue realmente una época extremadamente difícil. Mentalmente también, para los motivos que podéis imaginar, fue muy difícil. Y con la memoria del evento, que todas estas cosas que tenía que asimilar todavía. Y sin embargo, como decía Boris sobre la guerra, esta época, sin embargo, fue el momento en el que me sentí más protegido. Porque durante varios meses estuve ingresado en el hospital y en este servicio había un equipo muy pendiente de mí. Hay que reconocer que en esta época, digamos, fuera de la herida que yo tenía, que para ellos no era una herida nada excepcional. Quiero decir, a nivel físico, ellos ven cosas terribles como cánceres de la mandíbula, cosas que suponen los mismos problemas que yo, pero con perspectivas mucho peores, porque es la perspectiva de la enfermedad, ¿no? Pero yo representaba, y me he dado cuenta rápidamente, que yo representaba algo, es decir, tenía que salir de eso, tenía que poder sobrellevarlo.
para mí, pero para los demás también. Muchos de ellos me lo han dicho y hubo esta frase memorable para mí que algún día me dijo mi cirujana que me seguía y me sigue siguiendo 8 años después, cuando hizo el trasplante de mandíbula, que normalmente suele funcionar, pero a veces no funciona, y me dijo, si no hubiera resultado, nos íbamos todos al fracaso con usted. Y era algo simbólico, porque aquí, justamente en la mandíbula, tenía un agujero. Y me querían decir que me había convertido no solo en un símbolo de todo el servicio, sino también alguien que representaba todo la parte sensible de sus esfuerzos para volver a poner civilización en todo lo que había sucedido, y en un país que en esa época, estamos hablando de enero de 2015, un país totalmente traumatizado por los atentados. Yo no era muy consciente en ese momento del símbolo que yo representaba con otros, porque estaba volcado en esta lucha física concreta dentro del hospital. Así que fue un poquito más adelante, en otro hospital, cuando estuve en convalecencia durante muchos meses, me empecé a sentir peor, porque primero estaba volviendo a la realidad de los contactos con el exterior, y todavía recuerdo una de las primeras veces que he salido solo en la calle, saliendo del hospital por muy poquito tiempo. Normalmente, quiero decir, solo podía salir a la calle acompañado de policías. Pero, sin embargo, en algún momento he empezado a salir a la calle solo. Y lo que hacía era que daba la vuelta a los inválidos, el Hospital de los Inválidos en París. Y me acuerdo que volvía en una furgoneta, o pasaba de vez en cuando, me metía en una boutique, en una tiendecita o algo. Y a veces me sentía como un recién nacido que tenía que enfrentarse al mundo. Eso dice muchas cosas sobre los niños. Volví a encontrar esta sensación que tienen los niños, que para ellos 10 metros cuadrados son su mundo, son un universo entero, un poco como Cristóbal Colón descubriendo las Américas, ¿no? Bueno, especialmente las islas del Caribe. Era esta sensación en una acera que me llevaba a cruzar el Boulevard de los Inválidos para ir a la tienda de la esquina, ¿no? Entonces esta sensación muy inquietante, desestabilizante que sentí en aquel momento, y que posteriormente he tratado de plasmar por escrito, y es algo que sigue dentro de mí, sigo tratando de acostumbrarlo. A veces pienso que lamento haberla perdido un poquito con la vuelta a la realidad, porque simplemente esta super realidad era aquello que el escritor que soy necesitaba y sigue necesitando. Pero imagino que había sufrimiento. Exacto, yo diría que cada vez, cuanto menos sufrimiento físico había, bueno, el tema del sufrimiento es difícil porque nos vamos acostumbrando a nuestro estado de sufrimiento, entonces es complicado. Sufrimos, pero llega un momento cuando empezamos a tener sensaciones muy raras. Las sensaciones se convierten en algo tan extraordinario y suponen algo totalmente extraordinario. Resulta que esto se estaba convirtiendo en mi costumbre, y de hecho sigo teniendo sensaciones muy extrañas por ejemplo, si plasmo ahora mismo mis sensaciones sobre usted, van a ir directamente al médico. Pero estoy acostumbrado. Hasta cierto punto nos acostumbramos a ello. Por lo tanto, era más bien, se trataba de salir de esta burbuja que
que fue que el hospital para progresivamente volver a la vida real, y no quería volver a esta vida, me costaba muchísimo. ¿Desde hace cuánto tiempo consideras que tienes una vida más normal como antes? Yo diría que esto ha vuelto progresivamente, pero sin embargo nunca he vuelto a ser lo de antes a nivel profesional. Para empezar, he empezado a trabajar mucho más a partir de mi casa y no acudir a las oficinas de los periódicos para los que trabajo. Tenía una vida socioprofesional muy ajetreada, mucho menos ahora. Y por lo demás, yo diría que he necesitado 3 o 4 años para volver progresivamente a una vida normal. Las personas que sienten odio muchas veces son personas incultas. Pero a veces vemos que las personas que tienen que estar informadas de las personas que viven en el odio también son incultas. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a curar esta incultura que existe en ambos lados, en las personas que odian y son capaces de matar, y de las personas que no ven el peligro que suponen otras personas porque les faltan información? Siempre es muy difícil abrir los ojos. Me parece que siempre tenemos un poco una tendencia en no ver lo que podría suponer una angustia. Acabo de definir la negación. En los años posguerra, Francia, Alemania han tenido mucha negación. En Alemania había películas diciendo que los asesinos están entre nosotros. El título de la película decía que algunos alemanes eran nazis, pero nosotros no los somos. Los sondeos han sido masivos para el pueblo más culto de Europa en esta época. Por lo tanto, cuando oigo hablar de los alemanes como bárbaros, no era cierto. Era realmente el pueblo más culto de Occidente. Y eso es el problema. Eso es el problema. Cómo este deseo intenso de crímenes, porque no se trataban solo de los judíos, también eran los enfermos mentales, los homosexuales, los gitanos, y este programa estaba escrito y recitado. Basta con matar y estos 15, 20, 30 millones de personas y vais a dar de esta manera 1000 años de felicidad a los demás. Matando a 15 millones de personas va a devolver la felicidad. ¿Veis qué programa? Muchas personas muy cultas se han tragado este relato, esta idea. Entonces creo que tenemos mucha capacidad para no abrir los ojos. Hannah Arendt, he frecuentado mucho en los últimos años. Ella dice la única manera de conservar su libertad interior es abrir los ojos. Pero si abrimos los ojos, el riesgo es que nos encontremos solos, porque la ventaja del lema o de un eslogan es que, 1, no tenemos que reflexionar, y 2, todos decimos lo mismo en el mismo momento. No tenemos que pensar, pensemos igual, admiramos a los mismos filósofos, tenemos las mismas referencias, somos hermanos de verdad. Así que es una trampa del pensamiento que detiene al pensamiento, porque Hannah Arendt usa la palabra robot. El lema, el eslogan, robotiza a los seres humanos, y vemos que el nazismo son gente inteligentes. Voy a citar a Brasilac. Nadie lo ha leído, yo sí lo he leído. Algunos tal vez en la audiencia lo han leído. Era un autor preguerra que era muy elegante, muy inteligente, y cuenta que de repente ve el hipnosis de la plebe, los
los tambores van y llegaba Hitler. Solo por una puesta en escena, una éxtasis, este tipo muy inteligente, su alma se ve sobrecogida, se ve llevado, deja de razonar, deja de pensar, porque la emoción se lo lleva. En los fenómenos de masa, perdemos nuestra libertad interior porque nos dejamos llevar por una puesta en escena exterior. Mi amigo Dalmedor me enseñó las fotos de Hitler preparando sus discursos. Había pedido a un cantante de ópera darle lecciones de posturas, cosas que Charlie Chaplin conocía muy bien, detectó muy bien en la película El Dictador antes de la guerra, cuando hace los gestos con su cara. Quizá fue Hitler. Hitler se inspiró de Charlie Chaplin, de hecho, no lo sé. He visto las fotos, o sea que aprendía, enseñaba a provocar las éxtasis que detenían el pensamiento. Cuando pensamos, nos equivocamos a veces, pero cuando estamos convencidos, decimos todos lo mismo y nos paramos y decimos qué bien que estamos juntos, y es muy cómodo porque dejamos de pensar. Philippe, ¿quieres añadir algo al respecto? Yo he leído también a Brasiliac. Era un especialista muy culto, muy buen crítico cinematográfico. Era un intelectual, conocía el griego antiguo. Es muy banal, pero decir que intelectuales muy buenos pueden caer en lo que estaba explicando Boris de una manera terrible. Pueden caer en algo terrible de una manera tan fácil. Pueden caer en una pendiente así de manera tan fácil. Para lo demás, yo no soy un especialista de la psicología de las masas, pero sobre la pregunta voy a decir algo muy banal, pero todo pasa por la educación. Yo solo pienso que, para hacer referencia a lo que dice Boris, creo que hay que abrir los ojos para ver las cosas tal y como son. Obviamente hay que haber tenido una educación sólida que permite enfrentarse a la soledad. La soledad que estos ojos abiertos exige. Hay que pasar por este momento de soledad para poder enfrentarse a los problemas de la misma manera que afrontamos nuestros amigos, las obras de arte, nuestra mujer, nuestro marido, todas las situaciones de la vida, etcétera. Así que esto lo permite la educación. Yo solo hablo en respecto a Francia, pero lo interesante es ver hasta qué punto es fácil hacer que fracase la educación popular, quitando los medios para la educación nacional. En Francia es una catástrofe, no lo sé aquí, pero lo estamos viendo venir en Francia. Y la frase de Goya dice: el sueño de la razón genera monstruos. Uno de sus compatriotas, Goya, es muy famoso, es una pintura muy famosa de las guerras napoleónicas, este cuadro de Goya. Él dijo esta frase debajo de una caricatura. En Francia, en algunos ámbitos, y no solamente en Francia, de hecho, vemos esto alimentado por las redes sociales, que favorecen lo que decía Boris, es decir, esta idea de que estamos muy bien juntos y estamos en lo cierto y no tenemos nada malo dentro de nosotros, ni dentro del grupo al que pertenecemos. Y una reflexión que he tenido en el hospital, y podríamos hablar de muchos escritores. Hay un excelente antídoto de lengua alemana, es Kafka. Kafka está a lo opuesto de todo esto. Él tiene una conciencia muy fuerte de que el mal está dentro de cada uno de nosotros
Y él dice que un examen metódico de nuestras acciones sin tapujos, sin vanidad, solo eso puede llevarnos a ser un poquito más humanos. Bien, Kafka es el producto de una cultura judía de Europa Central muy fuerte, muy arraigada, muy antigua, que es precisamente la que los nazis quisieron exterminar. Y que lo han conseguido, de hecho. No totalmente, gracias a Dios. Entonces es un antídoto muy fuerte. Cuando leímos Kafka, pasamos por un momento en el que nos encontramos solo. No sé si habéis leído las Metamorfosis, el proceso, sus letras. Leerlo es siempre una experiencia interior muy difícil porque lleva el lector a lo difícil que es vivir en un mundo donde el mal no siempre está fuera, sino que está también dentro, aquí, dentro. Entonces hay que vivir con ello, hay que vivir con este mal y hay que hay que vigilar esto. Y en Francia, ¿usted se le invita a participar en las escuelas para los niños, para que comparta lo que ha vivido con las generaciones más jóvenes? Sí, lo hice, a veces lo sigo haciendo. Hay veces en las cuales en las que pasan cosas muy buenas. Se vaya a contar algo que no es muy antiguo. No suelo ir mucho porque en ese momento, yo quiera o no, yo represento Charlie. Entonces, si voy a institutos, colegios de los suburbios, pues de suburbios franceses, pues es un poco complicado. La última vez que fui porque conocí a la profesora de francés. Cuando quise ir, pues los policías hicieron todo para convencerme de que no fuera. Y ella, por su parte, necesitó el acuerdo a todos los niveles, casi hasta el ministro, hasta el rector, digamos que es el jefe local de la región. Necesitó todos los niveles tuvieron que estar de acuerdo para que yo fuera una hora en la clase de esa profesora para hablar de mi libro y de mi experiencia. Pues estos alumnos, muchos de ellos eran alumnos, creo que estaban en segundo de bachillerato. Era un instituto de un suburbio un poco difícil, había muchas chicas, me acuerdo muy bien de la clase. La mayor parte eran niños de origen africano, de origen árabe o de África subsahariana. Había un blanco y bueno, todo fue muy bien, fue muy interesante como llegué ahí. Yo quería ir solo y los policías me dijeron no. Y yo fui en un coche de policía. Había unos cuantos policías que me esperaban, más policías locales, y había un policía cada 10 metros en cada esquina de los pasillos del instituto, en la esquina de las escaleras. Tenía la impresión de ser un ministro. Yo iba a hablar con adolescentes, pero necesitaba un poco de naturalidad. Entonces, cuando vi todo eso, me pregunté cómo iba a ir, y al final fue muy bien. Siempre volvemos a eso. Yo vi cómo estos adolescentes cómo me miraban y los habían preparado muy bien antes. La profesora les había hecho leer partes de mi libro, habían estudiado estos textos. Entonces, pues hicieron preguntas a partir del libro y fue todo muy bien. Pero entonces pues tuvimos que sobrellevar todos los miedos, todos los prejuicios. A los policías pues no pasa nada, ellos solo hacían su trabajo, pero hacían el trabajo de una sociedad que tiene miedo. Yo no tenía miedo,
pero mi entorno, mis amigos, ellos sí tenían miedo porque venían a los policías que me decían no vayas, no vayas. Y bueno, insistieron muchísimo para que no fuera, pero bueno, eso es un ejemplo entre tantos otros. A mí me pasó lo mismo en un campo distinto. Me invitaron en un instituto en París, donde yo había estudiado, para hablar de la Shoah. Y cuando llegué, los profesores se manifestaban diciendo que si invitaban a un judío, tenían que invitar también a un palestino. Y yo siempre fui muy bien acogido entre los palestinos. He dirigido tesis de palestinos y palestinas con los que he trabajado mucho y que ha ayudado mucho a nivel intelectual. Siempre he buscado ayudarles, nunca he tenido ningún problema con los palestinos, siempre sabían con quién trataban. Pero he tenido problemas con los jóvenes que recitaban lo que a uno les decían. Teníamos un ejemplo del espíritu totalitario que estamos dejando que se desarrolle en nuestros jóvenes, que sean de origen africano, magrebí. Son nuestros jóvenes y se está desarrollando dentro de ellos lo que estoy denunciando. Necesitan saber pensar. A los palestinos, cuando me invitaron, yo les dije, ¿sabéis a quién estáis invitando? Y me acogieron muy bien, seguimos trabajando juntos. Y con algunos jóvenes de los suburbios eso es imposible. Y voy a seguir con una pregunta sobre Salman Rushdie. ¿El odio tiene algún fin? Parece que no tiene fecha de caducidad. Entonces, yo diría que hay fechas. El día que Mitterrand y Helmut Kohl se cogieron de la mano a nivel de un símbolo, pues significaba que ya había terminado, que a partir de ahora, pues creamos otra manera de vivir juntos. Entonces, tanto los alemanes como los franceses estaban en la negación en los años después de la guerra. Podemos perdonarles, había que volver a construir Francia, que estaba arruinada, y Alemania también, que estaba aún más arruinada. Entonces, podemos perdonar. Yo me acuerdo en los años de posguerra de una felicidad francesa extraordinaria. A lo mejor eso ha desaparecido. Antes hablábamos un poco de la felicidad española y yo cuando conocí España, los españoles no eran muy felices. Entonces es un poco el contrario, ¿no? Y entonces creo que los escritores y los cineastas creo que son unos portavoces y pueden poner en escena lo que no sabemos decir, lo que no podemos decir, y los actores y los escritores lo son. Pueden escribir, no estoy de acuerdo con eso en su libro. Eso es la función del teatro, no como en el teatro griego. Los actores ponían en escena los problemas de la ciudad y se cerraba el teatro y los ciudadanos tenían que debatir y discutir, y formaba parte de la función democrática. Entonces, ahora hay un momento. ¿Y qué pasa en Francia? Alrededor del año 1985 empezamos a hablar de la Shoah, más o menos. En mediados de los años 80 hubo una película, hubo también Primo Levi, que en los años de posguerra tenía pocos ejemplares de su libro. Y en 85 más, también Chirac, que reconoció el crimen del gobierno de Vichy, no de Francia, del gobierno de Vichy. Porque Francia es un país que no mató a muchos judíos, entonces hizo bien y no dijo Francia. Y entonces creo que la función de los artistas, de los escritores, de los filósofos,
creo que es crear un periodo de sensibilidad en las que podemos cambiar, intercambiar. Yo he podido intercambiar con alemanes, austriacos, y tengo suerte de vivir cerca del mar, y cada verano hay pequeños alemanes, austriacos cerca de mi casa y hacen muchas preguntas. Y dicen, ¿cómo es posible todo eso? Hacen preguntas, me dicen, explícame, no lo entiendo. Elaboran, tienen una función democrática, piensan. Y los jóvenes de los que hemos hablado antes son jóvenes que ya han caído en una trampa, han perdido ya su libertad interior, ya están sometidos a una línea de pensamiento. Philip, ¿tú quieres decir algo? Bueno, si hablamos de la pasión en sí, es como en química, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, pues para usar un ejemplo particular, el de Charlie Hebdo, del periódico, sigue siendo el objetivo de odio, y no solo por parte de los islamistas. Es muy interesante porque lo que vemos es que vivimos en un universo, y las personas juzgan sobre la abstracción también por las redes sociales. Vemos que Charlie Hebdo pues ha caído en una trampa por el símbolo en el que se ha convertido. Da igual si quería ser o no ese símbolo, es un periódico que ha seguido haciendo lo que hacía desde hacía 30, 40 años, incluso más, con interdicciones, prohibiciones. En los años 70 a lo mejor era el Estado el que prohibía. La violencia de censura no venía del Estado, venía de los grupos sociales diferenciados, más o menos determinados, que se asimilaban. Era una idea que representaba el bien como víctima agredida. Entonces Charlie era esa entidad maléfica. Y ese odio se apagará, para contestar la pregunta, el día que Charlie ya no sea ese símbolo. ¿Cuándo llegará ese día? No lo sé. Espero que sea cuanto antes, porque es agotador. No sé cómo decirlo, porque yo no dibujo, y mis textos no son caricaturales. Yo no soy muy agresivo. La caricatura es agresiva. No hay caricatura sin agresividad. Entonces, por muchas razones, tengo aún mucha relación con este periódico. Pero es agotador, y lo veo por parte de los dibujadores, hablar con la gente que no entiende nada de las caricaturas y que no hacen más que juzgarlo. Es un mito, es como una rueda que no para y no sirve de nada, porque toda esa gente no quiere entender. Yo pensaba que eso ocurría antes del atentado, pero me sorprende que siga ocurriendo ahora. Bueno, no. Una vez pasó, digamos, el plazo después del atentado, el plazo de luto, según las personas, un tiempo determinado, pues algunos grupos, algunas personas tenían aún más rabia hacia Charlie, porque ya no se lo podía criticar por lo que nos pasó, y eso hacía rabiar a mucha gente. Entonces, pues
han esperado que la ventana se abriera de nuevo para poder criticar y decir muchas cosas malas de ese periódico, y eso se hizo. Y yo no quiero decir que no se pueda criticar a ese periódico. Sí, es un periódico agresivo que tiene muchas caricaturas. Es lógico, comprensivo y natural que se le ataque, pero se le puede atacar, pero otra cosa son las amenazas de muerte y los insultos constantes, la degradación. Hay distintos grados en la crítica. Es un fenómeno interesante de ser este símbolo en lo que se ha convertido Charlie. Es una cuestión central que pasa cuando uno entra en una esfera de celebridad. Bien, vamos a pasar a las preguntas del público. No sé si alguien quiere hacerle una pregunta a Boris, a Philippe. Buenas tardes. ¿Veis similitudes entre la actitud del pueblo alemán en la época del nazismo y la actitud del pueblo ruso actualmente en este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Veis un paralelismo? Realmente no puedo contestar esta pregunta porque me siento totalmente incompetente y por tanto solo diría cosas muy banales o diría tonterías, así que no podría yo contestar a esta pregunta. Por eso es que me hubiera gustado que pudiera contestar, pero bueno. Yo creo que podemos establecer analogías, pero no similitudes. Es decir, podemos decir, y Putin lo ha dicho, los ucranianos son nazis. Zelensky, su idioma materno es el ruso. Los ucranianos han participado a la belleza de la cultura rusa y polaca. Y por lo tanto, yo creo que para desencadenar una guerra hay que designar al otro y hablar de los otros como los nazis. Los ucranianos en los años 40 no han sido siempre buenos. Hubo la masacre de Babi Yar, algunas masacres por parte de los ucranianos, los polacos, los húngaros tampoco. Pero yo tengo mucho cuidado con estas analogías que me parecen son un poco abusivas. No soy muy competente en política, por eso puedo expresarme sobre ello, pero creo que Putin usa unas imágenes para desencadenar procesos emocionales, pero eso no corresponde a lo que yo he vivido en Polonia, en Rusia pero para desencadenar fenómenos emocionales, lo que acaba de decir está siendo utilizado. Mi respuesta personal sobre esto ha sido leer. A veces respondo a fenómenos tan horribles como este leyendo libros a través de los cuales intento instruirme. Por ejemplo, he leído Stalingrad de Antoni Viborg, que cuenta en detalles la batalla de Stalingrado. Como fue una de las batallas que sigue siendo algo subyacente en lo que dice Putin ahora, la guerra patriótica. Yo pensé que sería interesante ver cómo los rusos y los alemanes en esta época se han enfrentado en esta carnicería terrible que ha sido tan determinante para la Segunda Guerra Mundial y el futuro de Europa. He leído esto, entonces, y como soy muy clásico, leo un autor ruso que me gusta, Turgenev, lo que me devuelve al siglo XIX. Como podría decir, en este momento me lleva a este momento de Rusia la impresión que siempre tuve que algo hubiera sido posible que hubiera llevado a este gran pueblo a más civilidad, y al final no ha sucedido.
por una serie de razones que tienen que ver con su civilización, la violencia sufrida por el pueblo, la autocracia, etcétera. Una serie de cosas que hacen que al final Putin se inscribe en una tradición rusa muy antigua. Yo creo que este país que ha sufrido tantos horrores tiene una de las literaturas más grandes que hay. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Monsieur Cyrulnik y Monsieur Lançon. Les dejamos con Tocholant y Cortés. Muchas gracias.